¿Qué onda, gente de Instagram y de Facebook y de las redes sociales? Hoy es como el primer episodio, no sé cómo llamarlo todavía. Capítulo. De como esta nueva dinámica que se me ocurrió hacer. La idea es traer pues nuevas caras, nueva gente, nuevas ideas que puedan aportar cosas al tema de alimentación, de nutrición. Y nuestra primera invitada, entrevistada o cotorreadora o así, es Elisa. Oli. Elisa, que es amiguísima mía y aparte es colega, entonces es nutrióloga. Trabajaste muchísimo tiempo en el ámbito de nutrición y renal. Ajá. Exacto. Y también estás haciendo una maestría en, repíteme cómo es. Gestión directiva en salud. Gestión directiva en salud. Ajá. Y aparte, como si eso no fuera suficiente, nunca es suficiente. Estás estudiando una segunda carrera que es Derecho, que está súper padre. Entonces, pues yo invité a Elisa para platicar sobre el tema de, de esta nueva realidad que justamente empezó esta semana. Ajá. Y pues que nos tiene a todos como medios tensos. Sobre todo en la parte, nosotras, porque somos nutriólogas, en la parte de alimentación y pues de salud pública en tu caso, que por eso te invité, porque Elisa es perfecta para estos temas de salud pública. Y para empezar sí me gustaría hacer una como reseña. Estoy que se me olvida esa palabra. Una reseña de cómo fue que llegamos a esto de la nueva realidad en alimentación, ¿no? Entonces, obviamente pues todo partió de estas pláticas que daba el subsecretario de Salud por las tardes, donde empezó a mencionar mucho el tema de alimentación, ¿no? Y donde él decía, yo me acuerdo mucho, lo estábamos platicando ahorita Elisa y yo me acuerdo mucho precisamente de una plática en específico donde el subsecretario comparaba la situación de Europa con la de México, ¿no? Y decía, por ejemplo, que en Europa los estaban pasando muy mal por esta cuestión de que allá la gente es muy grande, ¿no? Tiene, pues casi todos son ancianos, son de tercera edad. Y aquí en México, pues no, tenemos una población joven, ¿no? Y entonces él dijo, ahí estamos bien, todo súper bien, todo va a estar súper bien. Y yo creo que ahí todos dijimos, pues entonces no hay de qué preocuparnos, ¿no? Pero, después sacó otra gráfica donde mostraba que en México tenemos unas prevalencias altísimas de obesidad, de diabetes y de hipertensión en comparación con Europa, y que eso nos ponía en un escenario peor, ¿no? Entonces, el subsecretario mencionaba que eso era derivado de una pésima alimentación, no de ahorita, sino es algo que venimos cargando de generaciones. Él mencionaba 40 años más o menos. Entonces, es un tema que ha estado súper recurrente en sus pláticas, ¿no? Y por lo mismo la imprenta, la prensa más bien, ha estado mencionándolo todo el tiempo, ¿no? Que la obesidad nos tiene así, shalala, shalala. Ahora, con esto de la nueva normalidad, el subsecretario sacó que, esta nueva normalidad también tiene que involucrar esta parte de cambios de alimentación, ¿no? Y entonces él menciona que pues tiene que haber políticas nuevas, ¿no? Donde cambie toda esta parte de la alimentación, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para Elisa Bebé sería, con todo esto de que se supone que ya el gobierno, queremos pensar que el gobierno ya se dio cuenta que esto de la alimentación realmente es un problema, la obesidad realmente es un problema, el sobrepeso y la obesidad. ¿Tú crees que ahora sí vaya a haber un cambio a nivel político y a nivel sociedad? Creo que sí, la sociedad va a estar más despierta porque al final de cuentas, como dices, ha sido un bombardeo de parte de la prensa, el decirnos la gente que está muriendo o que en un principio nos habían dicho, el 70% de la población se va a enfermar. De ese 70%, solo un 5% va a fallecer. Ahora nos están diciendo, el 5% que está falleciendo es porque tiene problemas o alguna enfermedad
concomitantes, ¿no? O sea, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, incluso renales, ¿no? Es muy poco el porcentaje, pero sí, existe todavía tabaquismo. Entonces, yo creo que la gente sí va a ver las consecuencias de no tener una buena salud para atender otras circunstancias. Okay. Es lo que ahorita platicamos. O sea, yo considero que el virus, aunque es nuevo y demás, no tendría por qué estarnos ocasionando tanto daño si tuviéramos un estado de salud íntegro. O lo menos lastimado posible. Claro. El problema que está surgiendo es porque tenemos, o sea, el virus llega a una sociedad con una salud muy deteriorada, que como bien dices y como lo ha dicho el subsecretario, es de años de una mala alimentación y de años de unas políticas públicas no suficientemente efectivas para atender estos problemas. No basta solamente con cómo saber tratar la obesidad, la diabetes, o sea, cuando ya está presente la enfermedad, sí se puede hacer mucho, pero bueno, ya está el problema. Ahora lo que se tendría que hacer, o creo que debería tomar como partida el gobierno, es cómo prevenirlas. O sea, si tengo a un 70 y tantos % de población con estas enfermedades, ¿cómo hago para salvar a este 30%? Claro. Y que así, o sea, se vaya reduciendo cada vez más el porcentaje de población con alguna de estas enfermedades. Creo que es importante también que el gobierno actúe en medida de las necesidades de la población, es decir, en medida en que nosotros exijamos, ellos tienen que responder a esas exigencias. Claro. Nosotros tenemos que exigir, pues, en medida de solicitar una mejor alimentación, y una mejor alimentación no basta solamente con alimentos inocuos todo el tiempo, ¿no? Sino, ¿qué significa el ser un alimento realmente inocuo? Que no te cause ningún daño. Entonces, si sabemos que queremos una alimentación saludable, ¿por qué no? ¿Por qué seguimos más bien consumiendo alimentos que no son del todo saludables? O sea, todos los alimentos procesados. Claro. Entonces, tenemos que ser también un poco congruentes en cuanto sí exigimos un nivel de vida o un nivel de salud adecuado, pero también nosotros tenemos que darnos. Entonces, considero que sí va a haber muchos cambios en la población. Te digo, más que nada porque van a estar como atentos a todas estas consecuencias que da un buen estado de salud. O sea, que a lo mejor quienes estaban menos lastimados en manera orgánica pudieron sobrellevar un poco mejor la enfermedad que quienes ya estaban muy deteriorados. Ahora hay algo que es preocupante, que muchos de los pacientes que han llegado a un estado crítico por el coronavirus ni siquiera sabían que tenían alguna otra enfermedad. Hace poquito escuché a una persona que dice, es que él llegó solamente con que no podía respirar al hospital, pero no tenía nada más. Y ya cuando le dan el diagnóstico completo, pues sí, la persona tenía sobrepeso, hipertensión, no sabemos de cuántos años de evolución, y pues fue esta hipertensión la que causó que no pudiera hacer frente a una infección viral. Claro. Entonces también tiene que ver no solo en la alimentación, sino en el cuidado integral de nuestra salud. Claro. Que una parte fundamental, obviamente, es la alimentación. Claro, y sobre todo porque, bueno, es importante mencionar que en el sobrepeso y la obesidad estás en un estado crónico de inflamación, y que precisamente en el coronavirus hay una etapa de donde hay mucha producción de citocinas, ¿no? Y estas citocinas hacen que haya todavía más inflamación. Entonces, de por sí ya está la gente inflamada. Las personas con diabetes tienen un sistema inmune deficiente, por decirlo de alguna manera, y luego todavía otra enfermedad que te hace todavía, que te inflames todavía más, o sea, inflamación no de que te hinches, pues, sino en cuestión de tejidos, pues sí, obviamente las personas les está yendo muy mal, y el país le está yendo muy mal. Por algo fue esta cuestión de, no, porque muchos decían, pero ¿por qué nos encierran en nuestras casas? Sí, somos más jóvenes que Europa, ¿no? Sí, ¿no? Porque el gobierno perfectamente sabía que su población está enferma ya, ¿no? Que está enferma y que este virus iba a llevar al tope al sistema de salud y que no iban a poder soportarlo, ¿no? Entonces, justo me mencionabas también esta parte de que ya el sobrepeso y la obesidad fue nombrada como epidemia. Mucho antes de que llegara el coronavirus, porque mata mucha más gente que el coronavirus, ¿no? Sí, de hecho, o sea, en el 2016 se declaró como
contingencia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud por la obesidad y la diabetes. Ujú. Y en el 2018 se ratifica ese estado de contingencia, y yo creo que muchos no sabíamos ni siquiera que existía esta contingencia por obesidad, y lo hacen No. con la intención de obligar o exhortar a los gobiernos a hacer todo lo pertinente para educar a la población en cuanto a la prevención de estas enfermedades y poder tratar y controlar de una mejor manera esas enfermedades. Sin embargo, pues los últimos resultados del ENSANUD no nos dejan muy satisfechos sobre esto, y en ese sentido más o menos hay que ver a la obesidad, a la diabetes y a la hipertensión, estas enfermedades crónicas, no solamente desde el punto de vista biológico, que es gravísimo, ¿no?, que nos dañe, pero también en el impacto económico y social que tienen. De la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual México forma parte, reconoce que en México hay un problema de salud pública en cuanto a estas enfermedades, sobre todo por la obesidad y sobrepeso, ya que tenemos un 73% de la población con estas enfermedades. Y de estas, el 34% está en estado crítico, o sea, mórbido. ¿Y cuál es el impacto que tiene? Pues obviamente hace menos productiva la población, lo cual hace que México sea un país menos competitivo industrialmente. Representa también la reducción del PIB en un 5.3%, y te decía, eso equivale a 1.3 billones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 1.3 billones de pesos? Infinidad de cosas, ¿no? Pero esta cantidad representa 10 veces más del presupuesto que tiene la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué ahorita los gobiernos están preocupados porque la epidemia o la pandemia no llegue a sus máximos? Es porque no tenemos la capacidad hospitalaria para atender a toda la población. Incluso ahorita, para atender a los 100,000 que estamos rondando el número de contagios, no tenemos el número de camas. Si todos se tuvieran que hospitalizar, no las tenemos, ¿no? ¿Y por qué no las tenemos? Pues por esto que te digo, o sea, si la obesidad y el sobrepeso nos están quitando 1.3 billones anuales del presupuesto, que es 10 veces lo que ocupa la Secretaría de Salud, obviamente la Secretaría de Salud no puede sostener a toda esta cantidad de gente con problemas de salud, ¿no? Claro. Decía también, el IMSS declaraba que tenía el 52% de su presupuesto lo destina únicamente a tratar las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿cómo va a poder crecer, cómo va a poder equipar a todos sus hospitales si la mitad de su presupuesto se está yendo en atender enfermedades crónico-degenerativas? Que te decía, son enfermedades que en su totalidad las podemos prevenir, y ya cuando llegan a presentarse, pues se pueden tratar, ¿no?, de la mejor manera, siempre con alimentación. Claro. Y bueno, hábitos de vida saludables. Claro. Pero es preocupante que sí nos haya tomado la conciencia como ser, qué bueno que llega, o sea, un virus, y que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre esto y ver realmente la importancia de atender pandemias que venían desarrollándose hace años. Claro. Y que ahorita tenemos estas consecuencias, como bien tú mencionas, por el mal tratamiento y de todos. O sea, creo que es compartida la responsabilidad tanto del gobierno como de la población. O sea, nosotros en lo individual hacer cambios y sí exigir, obviamente el gobierno está obligado a proveerte servicios de salud y de calidad, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, que es el área, o sea, ahorita estoy tratando mucho el tema de derecho a la alimentación, pues establece nuestra Constitución, ¿no? Entonces es un derecho humano que debe ser protegido por sobre todas las circunstancias. Y en la Constitución lo marca como que nuestra alimentación debe de ser nutritiva, suficiente y de calidad. Entonces yo te preguntaba, ¿suficiente para quién? ¿Para qué? Nutritiva, ¿qué significa nutritiva? Toda la gente, toda la población entiende que es una alimentación nutritiva. Y de calidad, ¿qué implica que sea un alimento de calidad? Claro. Que te provea todos los elementos necesarios o los nutrimentos, perdón, y a la vez no te cause ningún daño. Y también la alimentación que tenga la población tiene que permitir el goce y disfrute de todos los demás derechos. Esto quiere decir que la alimentación no tiene por qué ser cara. Claro. Una buena alimentación no tiene por qué ser cara para que tu individuo pueda seguir gozando de tus demás derechos. Que es la justificación de muchas personas, ¿no? Sí. Que es que el comer saludable es
caro Ujú. y por eso pues no lo hago, ¿no? Y es una realidad, o sea, tú puedes ir y querer comprar una ensalada y te cuesta en 70, 80 pesos. Claro. Pero vas por una hamburguesa y te cuesta 50 pesos, 30 pesos en Claro. algunos lugares, ¿no? Entonces, son alimentos altamente calóricos que te llenan, que te satisfacen porque saben bien, pero que no te nutren lo suficiente, ¿no? O sea, al final, bueno, yo siempre he creído algo que todo te nutre, para bien o para mal, ¿no? O sea, Sí. al final todo tiene nutrimentos y, o sea, te van a llevar a un exceso, que es sobrepeso, obesidad, o te van a faltar nutrimentos en tu vida diaria y vas a tener deficiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido del derecho a alimentación, es un grave problema porque, te decía, existe en México como una paradoja. Tenemos, por un lado, una población con altos índices, incidencia más bien de obesidad y sobrepeso, pero seguimos teniendo casos de desnutrición. Y ahora, algo peor, o sea, ya está combinado en una misma persona, podemos encontrar la obesidad y la desnutrición. ¿Y por qué? O sea, tú entenderías que si estás comiendo mucho, pues no estás desnutrido. Pero no es precisamente por esto, porque tenemos alimentos altamente calóricos con poco valor nutrimental, que todos son procesados, que son químicos, que incluso, por ejemplo, los problemas más graves de México pues están determinados por el alto consumo de azúcares y sal o sodio. Entonces la OMS recomienda que sea máximo el 5% de tu consumo energético total de azúcares. Eso, por ejemplo, en una dieta promedio de un masculino de 70 kilos y demás, 2000 calorías, ¿cuántos gramos de azúcar deberían ser? 100, ¿no? Pero nadie, o sea, en realidad si nos ponemos a evaluar la dieta de cada quien, exceden por mucho. Claro. El otro agravante es el consumo de sodio. También la OMS recomienda que sea máximo 5 gramos, pero un mexicano promedio consume entre 8 y 15 gramos de sodio. Y lo consumimos de manera, pues, oculta. No, sí, ni te das cuenta. Ajá, porque ya está en todos lados y lo encontramos en todos los alimentos procesados como nitritos, nitratos o algo sódico. Ahí está, pues, el sodio que nos estamos consumiendo y eso aumenta las enfermedades crónicas. Que ahí viene, podría decirse a lo mejor, la primera acción que tiene este gobierno, nuevo gobierno, porque nunca habíamos tenido un presidente de izquierda, que es y de hecho el subsecretario, o su esposa me parece, creo que tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Que es la nueva ley o lo nuevo etiquetado que van a tener los productos, ¿no? Donde ya no van a venir tantos números y porcentajes donde la gente no sabía leer absolutamente nada, sino que ahora te van a poner tal cual así de este producto es alto en grasa, este producto es alto en sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que es como la primera acción fuerte que está haciendo el gobierno para combatir directamente la obesidad y el sobrepeso. Pero ¿realmente tú crees? Yo en lo personal creo que no es suficiente, porque hay países latinoamericanos que utilizan este etiquetado y un ejemplo es Chile, y hace poquito salió que sus, ¿cómo se dice? Pues sus índices de obesidad y eso no habían reducido, al menos no al grado que ellos esperaban con ese nuevo etiquetado, ¿no? No sé qué educación tengan en Chile o qué dinámica tengan allá, pero al menos aquí en México creo que no va a ser suficiente porque la gente también sabe que unas papitas tienen sodio y tienen grasa, ¿no? Y grasas trans y lo que tú quieras. Entonces, yo siento que va mucho más allá de eso. O sea, no es solamente decirles que esto es malo, porque la gente lo sabe. O sea, ya hay tanta información en las redes, ya hay tantos nutriólogos en las redes diciendo las cosas, que la gente lo sabe, ¿no? Entonces, yo creo que no es un cambio suficiente, o no siento que eso vaya a ser un cambio fuerte en nuestros números. No, yo tampoco creo que sea suficiente. O sea, es importante, es un paso que se aplaude, vaya. Era necesario porque al final el gobierno tiene que cumplir con 3 funciones principales en materia del derecho a alimentación. Tiene que proteger, facilitar y respetar. Entonces, respetar el que tú, ciudadano, produzcas o busques los medios para conseguir tu alimento, que sean nutritivos siempre y cuando vaya dentro de la ley, ¿no? Respetar. Proteger al consumidor de los abusos.
Esto incluye la regulación de la industria alimentaria. Que no hay. Entonces, no existía, o bueno, esta norma tiene años, creo que desde el 2014, estaba la anterior 051, ahorita se reforma o se modifica, y aparece la nueva, y es necesaria esta regulación. O sea, tiene que haber una parte que frene los abusos por parte de la industria, porque al final, como industria o como productores, van a hacer lo que tengan que hacer para que tú consumas, ¿no? Claro. Y a veces, lamentablemente, les cuesta trabajo valorar más la vida que su dinero. Pero bueno, para eso está el gobierno, se supone. Entonces tiene que regular. Y facilitar que tú tengas acceso a los alimentos. Es decir, que te provea de un trabajo, que regule los precios, que facilite los, no sé, caminos, y que a la región más alejada de Querétaro, por ejemplo, le llegue el alimento, ¿no? O sea, carreteras. Ese es el aspecto en el que el gobierno tendría que interactuar. En el aspecto de respetar, pues sí, entra esto de regulación. Pero más allá, creo que debe haber una educación. O sea, como tú dices, sí, qué bonito que ya me va a decir alto en grasa. ¿Y de qué diablos me sirve? O sea, dime a mí, ciudadano, que no tengo nada que ver con la nutrición, que nunca he estudiado, ¿qué de malo tiene que comer grasa? ¿No? O sea, yo puedo saber que eso es altísimo en grasa, pero pues ni sé qué me pasa si me excedo. Claro. O es excesivo en carbohidratos o azúcares. Y entonces tiene que haber una educación. Sí hay mucha información, pero a veces creo que tanta información termina siendo mala información. Porque si no tenemos como unas bases y realmente la dirección correcta, todo esta maraña de información lo utilizamos mal. Entonces se le tiene que dar un punto, una importancia más grande a los nutriólogos, porque al final de cuentas somos quienes sabemos orientar, ¿no? Y al final de cuentas también, como nutriólogos, no tenemos que basarnos en encasillar a la gente en un estándar o en un modelo de alimentación que a lo mejor muchos no van a poder acceder. Como nutriólogos también tenemos que ser sensibles a la realidad social y estar presentes en los sectores que más lo necesitan. Lamentablemente, o sea, por ejemplo, la obesidad no te puedo decir distingue entre estratos sociales, porque no. O sea, puedes encontrar obesidad en comunidades donde hay un gran rezago, como entre personas que tienen toda la capacidad económica para comprar lo que quieran e incluso tratarse de la mejor manera. Pero pues lamentablemente existe la obesidad, ¿no? Pero el nutriólogo tiene que estar capacitado también para atender a estos sectores de la población y conducirlos no solamente a una dieta, que es mucho lo que la gente teme. Es que me van a poner a dieta. Pues no se trata de eso, sino es aprender a comer. Y que dentro de tu gama de alimentos, con tus posibilidades y con tu ritmo de vida o con tu ambiente social, puedas llevar una buena alimentación. Claro. Que es lo que te decías también, muchos se quejan de que es caro. No tiene que ser caro, o sea, lamentablemente sí lo es. Te cuesta más tratar de cuidar tu alimentación. Más caro que comer mal, sí es. Sí, ¿no? Pero puedes, o sea, si tienes la orientación correcta, puedes crear menús súper económicos, adecuados, que de eso se trata. O sea, la alimentación, el derecho a alimentación no solo incluye, ahí están los alimentos, come. No, o sea, tiene que haber acceso a los alimentos, o sea, que tú tengas el capital económico para ir a comprarlos o hacerte de tu tierra y sembrar y producir tus alimentos. Tiene que haber disponibilidad, o sea, que el alimento llegue. Tiene que ser adecuado, que el alimento cumpla con tus características y que también se adecue a tu estilo de vida o a tu cultura, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que le vayas a dar una dieta a una persona que vive en la costa a una persona que vive en los altos de Monterrey, no sé, ¿no? Entonces, hay alimentos disponibles diferentes, pero que con ello tienes que irlos adecuando. Claro. ¿No? Entonces, creo que también parte de esta nueva realidad y de esta nueva normalidad tiene que ser la sensibilidad del nutriólogo a atender los cambios sociales y la realidad en la que viven los pacientes, apoyado obviamente por el gobierno. O sea, que el gobierno tiene que invertir o tiene que modificar las partidas presupuestales para poder apoyar a la salud.